Hola queridos amigos, gracias por volver a acompañarnos en la historia de la familia de Huyen. Después de tantos días de espera, finalmente Ye recibió el dinero de compensación por el antiguo terreno. Una suma que puede cambiar su vida y que también podría abrir una nueva esperanza para Huyen y la pequeña Maya. En este momento, Ye solo tiene un deseo en el corazón: construir un nuevo hogar, un lugar verdaderamente seguro donde Maya pueda crecer y estudiar tranquilamente sin tener que vivir con miedo. Pero, ¿será todo tan sencillo? Cuando Ye fue a recoger el dinero, su exesposa Tui apareció inesperadamente. Las palabras crueles que ella lanzó hicieron que el ambiente se volviera más tenso que nunca. Ye decidió guardar silencio. Pero ese silencio realmente pondrá fin a todo. Y cuando regresa a casa con el dinero en la mano, lleno de esperanza por un nuevo hogar para Huyen y Maya, afuera de la puerta una mirada desconocida observa en silencio hacia el patio. ¿Será que el pasado todavía no está dispuesto a dejar en paz a esta pequeña familia? ¿Podrá la nueva casa que Ye sueña construir proteger a Huyen y a Maya de las personas que están acechando en las sombras? Acompáñenos en la historia de hoy para descubrir qué sucederá después. Y si les gustan las historias familiares llenas de emoción, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y escribir un comentario para apoyar a la familia de Huyen. Su apoyo es la motivación que nos anima a seguir trayendo episodios cada vez más interesantes. Y ahora, comencemos la historia. Aquella mañana comenzó muy tranquila. La luz suave del sol de temprano caía sobre el pequeño patio frente a la casa de Huyen. El viento soplaba entre los bambúes detrás del jardín, trayendo el olor de la hierba húmeda y el sonido familiar de las hojas moviéndose. Todo parecía una mañana normal. Pero dentro de Ye no había la misma calma. En una esquina del patio, Ye estaba sentado en un pequeño taburete de madera. Frente a él estaba Bibi, el perrito de Maya. En una de sus patas aún tenía una venda blanca por la herida de la noche anterior, cuando un desconocido entró al patio. Bibi estaba acostado tranquilamente y de vez en cuando soltaba un pequeño gemido. Ye le acarició la cabeza con suavidad. «Ánimo. Tienes que ponerte bien para poder proteger a Maya». Bibi movió un poco la cola, sus ojos negros lo miraban como si entendiera. Pero al ver aquella herida, el corazón de Ye volvió a sentirse pesado. Recordó lo que había pasado la noche anterior. Un hombre desconocido, una sombra moviéndose a escondidas en el patio. Bibi herido. Y la mirada asustada de Maya cuando escuchó el ruido. Ye apretó ligeramente la mano. De repente un pensamiento cruzó por su mente y le dejó el pecho cargado. Si seguimos viviendo así, Maya siempre va a vivir con miedo. Miró alrededor de la pequeña casa. Las paredes viejas. La sencilla puerta de madera. El patio sin ninguna barrera que lo separara del callejón de afuera. Entonces una idea apareció en su mente. Una idea que nunca había sido tan clara como en ese momento. ¿Y si construyo una casa nueva? Un lugar realmente seguro para Huyen y Maya. Un hogar donde nadie pueda venir a molestarlos. Donde nadie vuelva a hacer que Maya tenga miedo. Ye suspiró suavemente. Se levantó, se sacudió las manos y entró en la casa. En la cocina la luz del sol entraba por la pequeña ventana y hacía que el cuarto se sintiera cálido. Ye levantó la tapa de la olla y empezó a preparar el desayuno. Rompió unos huevos en la sartén, cortó algunas verduras y puso una olla de gachas sobre el fuego. Desde el cuarto Maya todavía dormía profundamente. Huyen seguramente acababa de despertarse. Era una sensación muy tranquila. Ye miró los platos sobre la mesa. Y su mirada se suavizó. Mientras ellas dos estén bien, yo puedo hacer cualquier cosa. Justo en ese momento, el teléfono en su bolsillo empezó a vibrar. Ye se quedó un momento quieto. Sacó el teléfono. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Aló?» Del otro lado se escuchó la voz de un hombre. «Usted es el señor Ye. Le llamamos de la Oficina de Compensación de Terrenos». Ye se enderezó inmediatamente.
Su corazón empezó a latir con fuerza. El hombre continuó. Sobre el terreno que está a nombre suyo y de la señora Tui, el proceso de compensación ya se ha completado. Ye se quedó inmóvil. Puede traer los documentos para recibir el dinero hoy mismo. Hubo un breve silencio, como si Ye hubiera escuchado algo imposible. Luego volvió a preguntar con la voz un poco temblorosa. Dice que ya terminó la compensación. Así es. El monto ya fue aprobado. Ye se quedó de pie en medio de la pequeña cocina. La luz del sol entraba por la ventana. La sartén en la estufa seguía chisporroteando. Pero en su mente, todo parecía haberse detenido. Tantos meses esperando, tantas veces pensando que no había esperanza, y el último lazo que todavía lo ataba a su antiguo matrimonio. Ahora, por fin había terminado. Ye cerró los ojos por un momento. Una sonrisa muy ligera apareció en sus labios. Una sensación de alivio y también de esperanza. Miró hacia la habitación donde Maya y Huyen aún dormían. En su corazón apareció un pensamiento más claro que nunca. Tal vez, ya es hora de construir un nuevo hogar. Un hogar de verdad para los tres. Un lugar donde el pasado ya no pueda alcanzarlos. En el patio, Bibi ladró suavemente una vez. Un nuevo día. Parecía haber comenzado también. En la cocina Ye seguía de pie junto al fogón. El aroma suave de los huevos fritos se extendía por toda la casa. Pero dentro de él aún había una emoción que no se calmaba después de la llamada que había recibido hace un momento. De vez en cuando su mirada se dirigía hacia la pequeña habitación donde Huyen y Maya todavía dormían. Un momento después, la puerta del cuarto se abrió suavemente. Huyen salió con el cabello un poco desordenado por haberse despertado hace poco. Se puso una chaqueta ligera por encima, y aunque aún tenía un poco de sueño en la mirada cuando vio a Ye ocupado en la cocina, sonrió suavemente. «Te levantaste muy temprano». Ye se giró. En solo un segundo la alegría que llevaba dentro ya no pudo contenerse. Caminó rápido hacia ella, y de repente la abrazó. Huyen se sorprendió un poco. ¿Qué te pasa?» Ye sonrió, su voz mezclaba felicidad y emoción. «Huyen, acaban de llamarme por lo del terreno». Huyen se detuvo un momento. «¿Qué terreno?» Ye la miró con los ojos brillando. «El terreno que está a mi nombre y al de Tui. Dijeron que ya terminaron la compensación. Dentro de un rato tengo que llevar los documentos para recibir el dinero». Huyen se quedó quieta unos segundos. Luego su rostro se iluminó. «¿De verdad?» Ye asintió. Una gran sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa que Huyen casi nunca había visto desde que se conocieron. Huyen tampoco pudo ocultar su alegría. Tomó suavemente la mano de Ye. «Felicidades. Por fin llegó el día que tanto esperabas». Su voz era suave, pero en sus ojos se veía un gran alivio. Porque ella sabía, ese dinero no era solo dinero. Era el final de un pasado que Ye había cargado durante demasiado tiempo. Huyen continuó diciendo con suavidad. «Ah, cierto. Hoy también tengo que ir a la escuela por la reunión de Maya». Ye la miró. «¿Reunión de padres?» Huyen asintió. «Sí. La maestra dijo que quiere hablar un poco más sobre algunas cosas». Luego sonrió. «Más tarde me llevas a la escuela, ¿sí?» Ye ni siquiera lo pensó. «¡Claro!» «Llevo a las 2». Giró la cabeza hacia la pequeña habitación. La princesita seguro todavía está dormida. Luego Ye entró suavemente al cuarto. En la pequeña habitación, Maya todavía estaba acurrucada bajo una manta ligera. Su cabello estaba un poco despeinado sobre la frente, y su pequeño rostro dormía tranquilamente. Ye se sentó al lado de la cama. La movió suavemente. «Princesita, es hora de despertarse». Maya frunció un poco el ceño. Se frotó los ojos todavía con voz soñolienta. «Tío Ye, Maya todavía tiene sueño». Ye soltó una pequeña risa. Se inclinó y besó suavemente la frente de la niña. «Vamos, Maya. ¿Quieres que el tío Ye te lleve a pasear?»
Maya abrió los ojos un poco. ¿De verdad vamos a salir? Ye asintió. Sí. Te llevo a la escuela con mamá, y luego vamos a desayunar. Al escuchar eso, Maya abrió los ojos un poco más. ¿Hay pan al vapor? Ye se rió fuerte. Sí. Maya puede comer todos los que quiera. En la puerta del cuarto, Huyen observaba la escena. Su mirada se volvió más suave. Una mañana muy sencilla. Una casa pequeña. Un hombre sonriendo con una niña. Pero de alguna manera, Huyen sentía en su corazón que esto era realmente una familia. En ese momento, Maya ya se había sentado. Extendió los brazos. Tío Ye carga a Maya. Ye la levantó de inmediato. La princesita ya despertó. Maya soltó una risa alegre. En la pequeña casa, la risa de la niña llenó el espacio, alejando todas las preocupaciones de los días anteriores. Un nuevo día comenzaba. Y tal vez, una nueva vida también estaba empezando a abrirse para ellos. Al mediodía de ese día, Ye redujo la velocidad de su moto al llegar frente al edificio de la Oficina de Compensación de Terrenos. En sus manos llevaba una bolsa vieja con documentos, papeles que había guardado durante tantos años esperando justamente este día. El día en que todo terminaría. Ye entró al edificio. El pasillo estaba bastante vacío, solo había algunas personas esperando para hacer trámites. Caminó hasta el mostrador de atención y entregó sus documentos al empleado. El funcionario revisó el expediente y asintió. «Usted es el señor Ye». «Sí». La compensación por el terreno que está a nombre suyo y de la señora Tui ya fue aprobada. Ambos recibirán el dinero y deberán firmar la confirmación. Al escuchar eso, Ye se quedó un momento quieto. También la señora Tui, el funcionario asintió. Así es, porque el terreno estaba registrado a nombre de los dos. Justo en ese momento, desde detrás de Ye se escuchó una voz conocida. Una voz que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Así es, porque ese terreno no era solo tuyo. Ye se giró lentamente. Tui estaba justo detrás de él, con la misma mirada fría de siempre, con esa media sonrisa llena de desprecio. Ye no dijo nada. El ambiente en la pequeña oficina de repente se volvió pesado. Tui cruzó los brazos frente al pecho y miró a Ye de arriba abajo como si lo estuviera evaluando. Luego soltó una risa seca. He escuchado que últimamente te va muy bien, viviendo con esa mujer y con su hija. Algunas personas en la sala empezaron a mirar hacia ellos. Ye apretó los puños, pero siguió en silencio. Tui se acercó un poco más. Su voz se volvió amarga. De verdad eres un cobarde. Dejaste a tu esposa para ir detrás de una mujer que ya tenía un hijo. La frase resonó claramente en toda la sala. El ambiente se congeló. La mirada de Ye se volvió oscura. Una ola de rabia apareció dentro de él. Pero aún así no dijo nada. No porque tuviera miedo, sino porque no quería arrastrar a Huyen y a Maya a una discusión sin sentido. En ese momento el funcionario habló para romper la tensión. Por favor, firmen aquí para confirmar la recepción del dinero. 2 montones de dinero fueron colocados sobre la mesa. Una suma considerable. Un dinero capaz de cambiar la vida de una persona. Cuando Tui vio el dinero, sus ojos brillaron por un instante. Firmó rápidamente. Ye también firmó. El funcionario dividió el dinero en 2 partes. Esta es su parte, y esta es la parte de la señora Tui. Ye tomó el dinero en sus manos. En ese instante, sintió como si una puerta se cerrara detrás de él. Un pasado que había durado tantos años. Un matrimonio lleno de errores. Todo terminaba aquí. Tui tomó su dinero, pero todavía miraba a Ye con molestia. ¿Crees que porque ahora tienes dinero vas a vivir feliz? Mejor cuídalo bien. Mujeres como Huyen, quién sabe cuánto tiempo aguanten contigo. Esta vez, ella no guardó silencio. Levantó la cabeza lentamente. Su mirada estaba extrañamente tranquila. Ya no había rabia. Ya no había discusión. Solo determinación. Habló con voz baja pero clara. Tú y yo, desde hoy no tenemos nada que ver. La sala quedó en silencio.
Ye miró directamente a los ojos de Tui. No me importa lo que pienses, pero recuerda una cosa. Si vuelves a venir a molestarme, o a molestar a la familia de Huyen. Su voz se volvió más lenta. No me quedaré callado como hoy. Tui se quedó inmóvil. Tal vez era la primera vez que veía esa mirada en Ye. Ya no era el hombre que antes siempre aguantaba en silencio. Ye se dio la vuelta y salió, sin mirar atrás. En sus manos llevaba el dinero. Pero lo más importante era que acababa de cortar por completo con el pasado. Afuera del edificio la luz del sol iluminaba la calle. Ye se detuvo unos segundos. En su mente apareció un pensamiento. Una nueva casa. Un lugar realmente seguro para Huyen y Maya. Pero detrás de él, Tui seguía observándolo. Su mirada se volvió cada vez más fría. Murmuró en voz muy baja. ¿De verdad crees que todo terminó? Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Todo apenas acaba de empezar. Aquella tarde, el camino de tierra que llevaba a la pequeña casa de Huyen estaba cubierto por una suave luz dorada. Los últimos rayos del sol atravesaban los bambúes al borde del camino y caían sobre el suelo como destellos suaves y brillantes. La moto de Ye redujo la velocidad cuando giró hacia el callejón que conocía tan bien. El sonido del motor fue bajando, hasta apagarse por completo. En el bolsillo de su camisa llevaba un sobre grueso, el dinero de la compensación que había esperado durante tantos meses. Cuando su mano lo tocaba, Ye todavía sentía como si todo no fuera completamente real. Esa misma mañana aún estaba preocupado por el futuro. Pero solo unas horas después, su vida parecía haber pasado a una nueva página. La brisa de la tarde sopló sobre su rostro, trayendo el olor de la paja seca desde los campos lejanos. Ye se quedó de pie unos segundos junto a la moto, mirando hacia la pequeña casa al final del callejón. En su mente ya no aparecían las palabras crueles que Tui le había dicho al mediodía en la oficina. Solo pensaba en una cosa: una casa nueva, una casa más sólida, con un muro alto, con una puerta de hierro que se pudiera cerrar cada noche, con un patio amplio donde Maya pudiera correr sin miedo, sin sombras sospechosas afuera del portón, sin noches de inquietud. Ye soltó un suspiro suave. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Maya tendría su propia habitación, un pequeño escritorio junto a la ventana, un lugar realmente tranquilo donde crecer. Pensando en eso, empujó la moto hacia dentro del portón. La puerta de madera hizo el sonido familiar de clic al abrirse. En cuanto entró al patio, una escena tranquila apareció ante sus ojos. Debajo del platanero, en la esquina del patio, Maya estaba sentada en el suelo. En la mano tenía un pequeño palo y estaba dibujando concentrada sobre la tierra seca. Bibi estaba acostado a su lado. Su pata todavía estaba vendada después de la herida de ayer, pero parecía estar mejor. De vez en cuando movía la cola mientras miraba a Maya con ojos fieles. Maya hablaba con Bibi mientras dibujaba como si el perro entendiera todo. Bibi, mira, Maya está dibujando una casa. Esta casa es muy grande. Aquí está el cuarto de Maya. La niña dibujó otro círculo torcido. Y aquí es donde duerme Bibi. Bibi soltó un pequeño gemido. Justo en ese momento, se escuchó el sonido del portón. Maya giró la cabeza. Cuando vio a Ye entrando al patio, sus ojos se iluminaron de inmediato. «Tío Ye». La niña se levantó y corrió hacia él. Ye apenas había terminado de estacionar la moto cuando Maya ya estaba abrazando sus piernas. Tío Ye volvió. Ye se rió y la levantó en brazos. «¿Qué está haciendo hoy la princesa?». Maya respondió orgullosa. «Estoy dibujando una casa muy grande». Ye miró hacia el suelo. Había un dibujo lleno de garabatos. Una casa con techo triangular. Al lado 3 pequeñas figuras. Maya señaló cada una. «Esta es Maya. Esta es mamá Huyen». Luego señaló la última figura. «Y este es el tío Ye». Ye se quedó quieto por un momento. De repente, dentro de su pecho apareció una sensación muy extraña.
Una sensación cálida, pero que también hizo que sus ojos se humedecieran un poco. En ese momento, Huyen salió de la casa. En la mano aún llevaba un paño de cocina. Tal vez acababa de terminar de limpiar. Cuando vio a Ye, su mirada buscó algo en su rostro. Huyen se acercó. «¿Ya regresaste?» Lo miró durante unos segundos. Luego preguntó suavemente con un poco de preocupación. «Tui, ¿te causó problemas?» Ye se quedó un momento en silencio. En su mente apareció la escena de la oficina al mediodía. La mirada llena de desprecio de Tui. Sus palabras crueles. Pero solo un segundo después, se rascó la cabeza y sonrió como si nada hubiera pasado. «Number, ella ya no se atreverá a molestar a nuestra familia». Huyen lo miró. Sabía que Ye estaba ocultando algo, pero tampoco preguntó más. En ese momento, Ye sacó el sobre de su bolsillo. Lo miró unos segundos. Luego dijo suavemente, «Ya recibí el dinero». Huyen se sorprendió un poco. «¿De verdad?» Ye asintió. «Sí». Por fin, todo terminó. Maya, al escuchar eso, preguntó curiosa, «¿Tío Ye tiene dinero?» Ye se rió. «Sí tengo dinero». Maya preguntó de inmediato. «Entonces compra dulces para Maya». Ye le acarició la cabeza. «Sí. Compraríamos muchos». En el patio se escuchó una pequeña risa. Pero luego, Ye miró lentamente alrededor de la pequeña casa. Las paredes ya viejas. La sencilla puerta de madera. El patio vacío. Su voz se volvió más seria. «Huyen». Huyen levantó la mirada. Ye habló despacio pero con firmeza. «Quiero construir una casa nueva». Huyen se sorprendió un poco. Una casa realmente segura, con portón, con una cerca, con un cuarto propio para Maya. Ye miró a la niña en sus brazos, para que nadie vuelva a hacer que ella tenga miedo. Maya no entendía todo, pero aún así sonrió. «La casa nueva tendrá lugar para Bibi». Ye se rió fuerte. «Sí, Bibi tendrá todo un patio para él». Huyen miró a los dos. Sus ojos se volvieron más suaves. Un hogar, una familia, un sueño que parecía pequeño, pero que para ellos era increíblemente valioso. Pero justo en ese momento, en el callejón frente al portón, una sombra pasó rápidamente. Una mirada desconocida observó el patio por un instante, y luego desapareció. Nadie en el patio se dio cuenta. Solo Bibi. De repente levantó la cabeza. Soltó un pequeño gruñido y sus ojos se dirigieron directamente hacia el portón. Como si acabara de percibir que un peligro se estaba acercando. Xin chào các bạn, cuối căn nhà mình bây giờ đang thi công xây dựng. Từ phải trải qua những cơn bão lớn, thử thách để chúng tôi có thể đánh bại tất cả những chiến tình yêu tôi dành cho Huyền. Ngọn lửa bền bỉ và rực sáng trong tim tôi đã trở thành sức mạnh, giúp cho tôi đứng vững không phải ngừng tiến bước. Đây không chỉ là mái ấp ấm mà là khởi đầu cho một hành trình đầy ý nghĩa. Để tôi xin và yêu thương như một người cha thật sự, nhưng liệu chúng tôi có thể hoàn thành? Thành giấc mơ này, những bất ngờ sẽ tiếp tục thử thách tôi. Mỗi bước đi đều đầy rủi ro.